Comienza Jehová tu
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. Oh sí, amado Dios, en esta mañana, Señor, nuevamente nos presentamos delante de ti como tu iglesia, Señor, esa iglesia que te ama, esa iglesia que desea tu presencia, Señor, esa iglesia que te busca, Señor. Y te pedimos hoy, Espíritu Santo, que desciendas con gran poder, con gran gloria, que nos llenes, que nos santifiques y que nos permita, Señor, acercarnos a ti con alabanzas, con gloria y con honra. Amén. Como tú, Señor, entre los dioses, magnífico y grande en santidad. A mis enemigos derrotaste con tu diestra, porque tú, Jehová, eres mi salvación. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, porque tú, Israel, eres mi siervo, te ayudaré y te sostendré, con la diestra de mi justicia te salvaré. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? Magnífico y grande en santidad. A mis enemigos derrotaste con tu diestra, porque tú, Jehová, eres mi salvación. Regocíjate en Jehová y gózate en el Santo de Israel.
Regocíjate, Jehová, y gózate en el Santo de Israel. Regocíjate, Jehová, y gózate en el Santo de Israel. Regocíjate, Jehová, y gózate en el Santo de Israel. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Oh sí, amado Señor, hoy queremos decirte gracias, Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos enseña a alabarte, a danzar delante de ti, a darte gloria, a darte honra, a darte loor, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hoy nos podemos presentar confiadamente delante de ti y hallar ese oportuno socorro para nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos que se nos sacie, Señor, en nuestro hombre interior de ti, Dios. Llénanos. Hoy hemos venido a alabarte, a buscar tu rostro y a proclamarte. Amén.
de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Oh sí, amado Dios, y queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es la que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enriquece en nuestro hombre interior, Dios, porque trae paz a nuestra alma, Señor, y nos ayuda en todas las cosas. Hoy te pedimos por la vida de nuestro pastor, oramos para que llenes al pastor de ti, Señor, para que lo unjas con aceite fresco, para que su lámpara rebose, Dios, y que Él nos entregue hoy ese mensaje tuyo, Dios. Te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, en el verso 30. Dice: entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia. Te estamos dando gracias por el amor, por la misericordia tuya sobre nuestras vidas, Señor. Háblanos, enséñanos tu palabra por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Dice entonces en la Nueva Versión Internacional, Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 30, dice: entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Bueno, en este pasaje está hablando de un momento en el cual el Señor Jesucristo se encontraba predicando la palabra de Dios, haciendo la obra que el Padre le había encomendado, y como siempre lo hemos visto, pues lo hacía con un absoluto respaldo de parte de Dios Padre, con un respaldo extraordinario por el Espíritu Santo, y las personas que se acercaban al Señor Jesús y le presentaban sus necesidades, pues eran todas, sin excepción alguna, eran muy bendecidas. Las personas generalmente salían contentas, incluso saltando y dando voces de la alegría que sentían al ser satisfechas sus necesidades por parte del Señor Jesús, por el poder de Dios que obraba en la vida del Señor Jesús. Y eso, pues como lo hemos visto en tantas ocasiones, generó la envidia de los sacerdotes, de los escribas, de los doctores en la ley, porque sencillamente por mano de ellos no se hacía ningún milagro, nadie recibía beneficios, nadie, absolutamente nadie. La Biblia no describe que el sacerdocio de esa época haya usado el poder de Dios para favorecer a algún miembro del pueblo de Israel. Lo contrario, lo que hacían era, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, atar cargas sobre las personas que ni siquiera ellos podían llevar, ¿sí? Amparados en la ley de Moisés, que conocían, que recitaban, pero que no practicaban, lo que hacían era oprimir al pueblo, poniendo cargas que ningún ser humano podía llevar. Y entonces, guiados y dirigidos y manejados por esa envidia que tenían, y por la obra del diablo también, porque detrás de esos sentimientos de envidia que tenían los fariseos, los doctores en la ley, los sacerdotes, también por supuesto no podemos desconocer, estaba la obra del diablo queriendo acabar, eliminar de la tierra al Hijo de Dios, al Dios encarnado. Y entonces aquí dice que lo querían capturar o querían arrestarlo, sí, pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque no había llegado el momento, no había llegado la hora.
aunque ellos tenían todo el deseo por capturarlo, el tiempo establecido para que eso sucediera no había llegado. Y ahora bien, esto nos permite empezar o entender algo, y es que en la vida del Señor Jesucristo todo tuvo un cumplimiento conforme al propósito de Dios, y dentro de ese propósito de Dios pues había un tiempo establecido, así como hubo un tiempo establecido para que el Señor Jesucristo viniera, así como el Señor había predestinado a la familia de José y de María para traer a su Hijo Jesucristo al mundo. Todas esas circunstancias de tiempo, de modo, de lugar que nosotros encontramos en las Escrituras, en los Evangelios, pues entendámoslo, corresponden a el tiempo predeterminado por Dios. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo hizo todo, absolutamente todo, conforme al propósito de Dios, y todo lo hizo en el tiempo de Dios. Desde su primera manifestación hasta su última manifestación. Recordemos que la primera manifestación del Señor Jesucristo en cuanto a milagros se refiere fue en las bodas de Caná, que se acabó el vino y su mamá María le dijo, que le comentó la novedad, y él le dijo: mi tiempo no ha llegado. Sin embargo, ante la solicitud respondió positivamente y les convirtió el agua en vino, ¿sí? Y asimismo hasta el último. Entonces el Señor hizo todo conforme al propósito de Dios y al tiempo de Dios. Por eso aquí no lo pudieron arrestar, les decía, como era el deseo, como era el afán de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque faltaban muchas cosas que el Señor Jesucristo hiciera. Así la voluntad de los hombres se quisiera sobreponer, se quisiera imponer sobre la voluntad de Dios, eso el Señor, el Padre, no lo permitió. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿sí? Todo lo que sucede, y esto por favor pongámosle mucho cuidado, todo lo que sucede en el universo, en la eternidad, tiene un orden. Así funciona. Desde la eternidad y hasta la eternidad. No hay nada que se salga del orden de Dios. Nada sucede en la creación eterna de Dios que no esté previamente determinado. Y es Dios el que dice cuándo, cómo y dónde suceden las cosas. Ahora bien, hay un proyecto de Dios, hay unos tiempos de Dios. ¿Qué es lo correcto? Que nosotros, los seres humanos, estemos en sintonía con esos tiempos de Dios, con esos propósitos de Dios. En muchas ocasiones hemos hablado acerca del propósito de Dios con el cual nosotros debemos estar sincronizados, sintonizados. Por supuesto, también con los tiempos de Dios. Miremos lo que dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versos 14 al 16. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En este momento ya se está aproximando el fin, digámoslo así, del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Se iba a llevar a cabo la última cena.
y claramente lo dice, cuando era la hora. No era antes, no era después. El Señor Jesucristo, la última cena, no se adelantó ni se atrasó. Todo lo hizo conforme a los tiempos, a todo lo que Dios Padre había preestablecido para Él. ¿Por qué? Porque recordemos que el Señor Jesucristo era un hombre aquí en la tierra bajo autoridad. Por eso en su entrevista, digámoslo así, que tuvo con el centurión romano, cuando el centurión romano le dijo que él, el centurión, era un hombre bajo autoridad, podríamos decirlo, el Señor Jesucristo se identificó con el centurión romano. Y entendámoslo, el centurión romano se identificó, entendió, comprendió cómo funcionaba el Señor Jesucristo, lo que veíamos el día domingo en el culto, lo importante de conocer a Dios y de entender a Dios. El centurión romano era un hombre que tenía entendimiento, por eso se refirió al Señor Jesús en esos términos, porque los dos, tanto el centurión romano como el Señor Jesucristo, eran hombres puestos bajo autoridad. Por eso es que después de esa entrevista el Señor Jesús se admiró de la fe del centurión romano. Y aquí completamos algo que dijimos el domingo, que la fe es igual al entendimiento. Claro, la fe es igual al entendimiento espiritual. Por eso fue que el Señor Jesús se admiró tanto del entendimiento o de la fe que tenía el centurión romano. ¿Listo? Y como lo dice aquí, el Señor en su momento tomó la Santa Cena. No podía ser en otro momento, no podía ser en cualquier día. No, la Santa Cena debía ser en ese momento que iniciaba la fiesta de la Pascua para los judíos. ¿Sí? Justamente antes de él ser entregado en manos de pecadores, de ser juzgado, crucificado, etcétera, etcétera, etcétera. No podía ser en cualquier momento. Y también, miremos algo, también hay unos momentos en la historia del reino de los cielos en los cuales Él volverá a tomar, o más bien, ya no tanto, o sí, en momentos en los cuales nosotros participaremos de una cena, pero ya no aquí en la tierra, sino en la presencia del Señor. Así lo dice también en el pasaje de Lucas capítulo 12, verso 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Habrá otro momento, ya está establecido, no va a salir así a la ligera, ni espontáneamente, ni de la noche a la mañana. En el tiempo de nuestro Señor, de nuestro Dios, ya está establecido cuándo, el día, el año, el mes exacto, cuándo eso sucederá. Que el Señor Jesucristo se ceñirá, se alistará, se preparará, se fajará y vendrá a servir a la mesa a todos aquellos que participarán de la cena de las bodas del Cordero. Miremos por favor lo que dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, verso 53. Dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ahora bien,
este pasaje nos permite entender que así como Dios tiene establecidas en el tiempo, o tiene establecido un orden en el tiempo para que acontezcan las cosas que tienen que ver con el universo, con la eternidad, con su creación aquí en la tierra, con el sol, con la luna, con las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Así como el Señor tiene establecido de manera muy ordenada, muy precisa, un orden, también miremos que los hombres y también, por supuesto, el diablo y las tinieblas establecen sus tiempos. Aquí el Señor Jesús les reclama a las personas que habían ido a arrestarlo, a capturarlo, les dice que en cuántas ocasiones estuvo el Señor en el templo predicando y nadie le echó mano en ese momento, pero les está diciendo lo siguiente: pero esta es la hora de ustedes y esta es la hora de las tinieblas. ¿Listo? Hay un tiempo en el cual los propósitos de los seres humanos tienen un cumplimiento, al igual que el propósito de las tinieblas tienen un cumplimiento. ¿Sí? Ahora bien, que el propósito de los seres humanos tenga un cumplimiento, ojalá esos propósitos que de nosotros los seres humanos estén sincronizados con el reloj de Dios. ¿Listo? Que no sea algo arbitrario, que no sea algo conforme nuestra voluntad. Y le voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. Me refiero a las personas que no reconocen a Dios como su Señor, que no están bajo la autoridad de Dios. ¿Cuál es la característica en esas personas? Que hacen lo que quieren y cuando quieren. ¿Listo? Le pongo un ejemplo que es muy frecuente, sobre todo en nuestro medio, y que no se necesita ir a ninguna parte, solamente con salir a darse una vuelta a la calle, usted se va a encontrar parejas. Ayer, lo digo porque ayer miré eso, una pareja de unos muchachos que no sobrepasaban los 18 o 19 años, con un bebé de brazos, le pongo yo de 2 o 3 años de edad, supongo que era de ellos, y entonces eso quiere decir que los dos fueron padres siendo menores de edad. ¿A qué quiero llegar? Que ese tiempo de tener hijos a esa edad, ese es el tiempo de los hombres. ¿Listo? Y ese es un caso pues que nos permite entender muy bien cómo la gente, por no estar bajo la autoridad de Dios, comete, o más bien dirige su vida conforme a su propio cronograma, que la mayoría de las ocasiones es un cronograma improvisado, es un cronograma hecho a las carreras, tal vez que ni lo hacen, sino que ya les toca tomar las decisiones, afrontar las circunstancias sin ninguna planeación. Y entonces, pues los resultados, por supuesto, los resultados no pueden ser distintos. ¿Listo? Son resultados que van a mostrar la improvisación, van a mostrar la desprogramación, van a ser resultados que de ninguna manera son dignos de mostrar, todo lo contrario, ¿sí? Son resultados malos. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando no está bajo la autoridad de Dios, y lo enfatizo, porque es que en muchas ocasiones decimos el incrédulo,
No, pero es que es muy frecuente ver a creyentes que no están efectivamente bajo la autoridad de Dios. O sea que, como dice la palabra, Señor, 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 les llaman Señor, 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 pero no hacen lo que el Señor quiere que hagan. Entonces esa parte es muy delicada y hay que considerarla. Si nosotros lo llamamos Señor, pues que efectivamente así sea, que sea nuestro Señor. ¿Listo? Miremos por favor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, verso 27. Dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado hasta esta hora. Este pasaje es bien interesante porque les decía al inicio que el Señor Jesús todo lo hacía conforme al derrotero, a la programación que el Padre le había dado, ¿sí? Y como aquí lo dice, pues llegó el momento más crítico de su existencia, de la existencia del Señor Jesús aquí en la tierra. Llegó el momento más crítico, más difícil, tan así que el mismo Señor Jesucristo lo expresa, que su alma estaba turbada. Y es muy normal en nosotros los creyentes que nos toque vivir un momento, que se llegue una circunstancia, un momento, una ocasión difícil y que tengamos el deseo como de evadirlo, como de pasarlo, como de no vivir ese momento. Hay momentos muy, muy difíciles. Hay momentos difíciles que corresponden a una correcta programación, que corresponden a una sincronía con el cronograma que Dios tiene para nosotros. Le voy a poner un ejemplo sencillito. Cuando nos casamos con la pastora Cristina, por supuesto, tanto ella como mi persona estábamos bastante asustados, ¿sí? Porque es una experiencia nueva, completamente nueva, y no tanto por el convivir como pareja, sino por dar el paso ante la notaría, ante la familia, porque es un paso que uno espera darlo, y que así sea, uno espera darlo una sola vez en la vida y de gran trascendencia, quizás el de mayor trascendencia. Entonces eso produce un nerviosismo, una angustia. ¿Qué hay que hacer? Fortalecerse en el Señor, orar. Yo hace algún tiempo que miraba el video del matrimonio, yo me veía a mí mismo orando en diversos géneros de lenguas en el momento en que en la notaria nos estaba casando. Y eso está bien, porque pues si no oramos en ese momento y si no utilizamos las armas de nuestra milicia en ese momento, entonces ¿cuándo? ¿Listo? Y entonces les decía que hay otras circunstancias, hay otros momentos que no están de acuerdo al cronograma del Señor. Y esos momentos sí que son difíciles, porque si no están de acuerdo a la programación, al tiempo de Dios, ¿quién sabe si de ahí en adelante se tenga el respaldo de Dios en lo que resta o en lo que se viene? ¿Quién sabe? Por eso uno debe ser dócil, por eso uno tiene que buscar al Señor, ponerse bajo su autoridad, y así como el Señor Jesucristo lo hizo y se lo dijo, que no se haga nuestra voluntad,
sino la de Él. Qué difícil, qué duro, qué incierto que debe ser un momento así trascendental en la vida personal, dirigido o que esté en el cronograma nuestro solamente y que no esté en el cronograma de Dios, que esté en el propósito nuestro solamente y que no esté en el propósito de Dios. La idea, lo correcto, lo que bendice, lo que trae bendición es que esté en el propósito de Dios primero, y segundo, que esté en el tiempo de Dios. ¿Listo? Esos dos puntos deben cumplirse en nosotros, que lo que vamos a hacer esté en el propósito de Dios y que lo que vamos a hacer esté en el tiempo de Dios. Porque si está en el propósito de Dios, pero no está en su tiempo, eso es una obediencia parcial. Y hace años no lo decimos, una obediencia parcial en el reino de los cielos es igual a una derrota total. Hay que ponerle mucho cuidado. Para eso es la comunión con el Espíritu Santo de Dios, para que lo que Dios tiene para nosotros en su propósito nos sea revelado, para que lo que deba suceder en nuestras vidas conforme al propósito de Dios en cuanto a tiempo, modo y lugar, también nos sea revelado y nosotros vayamos en perfecta sincronía con el reloj, con el calendario del Señor. Cuando eso sucede, le decía, las cosas salen bien, hay bendición, hay testimonio, hay gloria para Dios, el nombre del Señor Jesucristo es glorificado, muy importante. Nos constituimos en testigos de Jesucristo, muy importante. Y aparte de eso, pues la bendición para nuestras vidas se viene. Dice en Eclesiastés capítulo 3 versos 1 y 2 y luego el verso 8. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Verso 8, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Como muy bien lo dice este pasaje, en la vida del ser humano todo tiene un tiempo. Y en la vida del hombre que está bajo la autoridad de Dios, digámoslo así, ya todo está escrito. Todo. En el libro de la vida, en el libro de Dios, ya todo lo que tiene que ver con nosotros está escrito. Y entonces no nos debemos afanar, tampoco, por supuesto, nos debemos descuidar. Lo correcto es que estemos en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, con los ojos puestos en el Señor Jesucristo, buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando estamos en esa actitud, cuando estamos con el anhelo de agradar por sobre todo al Señor, de no agradarnos a nosotros mismos ni de agradar a otros. Cuando estamos por agradar al Señor, y con todo eso que le dije anteriormente, pues nuestro reloj va a funcionar exacto, va a estar sincronizado con el reloj, con el calendario del Señor, y todo lo vamos a ir, se va a ir dando en nosotros. Y a ver, yo le digo desde la experiencia sencilla que tengo, yo lo he visto así. Por ejemplo, el estudio a mi vida llegó
cuando lo tenía que hacer, en las condiciones que lo tenía que hacer. La conversión al Evangelio sucedió como tenía que suceder, en el lugar que debía suceder. Yo eso lo entiendo muy bien. ¿Por qué allá en Manizales? ¿Por qué no aquí? Allá las condiciones, digámoslo así, allá estaban dadas las condiciones para que yo me pudiera convertir. Sí, en fin, muchas circunstancias. Esto lo entendí en su momento, el tiempo de estudiar, tiempo de dedicarme a las carreras, lo hice, gracias a Dios. Y mire, le decía, el respaldo, ¿sí? Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, nunca un contratiempo. Nunca perdí una materia, gracias a Dios. Tuve un contratiempo en el semestre número 11, al final, en una práctica. ¿Sí? No entendí una instrucción que me dieron para ir a hacer una práctica en un pueblo, no la entendí, no sé qué pasó. Justamente en ese momento falleció mi padre aquí en Pasto, tuve que venir, regresé. Y cuando volví, la profesora encargada de esa área me dijo que por el fallecimiento de mi padre, pues, y por la buena calificación que tenía del director del hospital donde había ido a hacer la práctica, que no me iba a tener en cuenta ese otro trabajo, y pasé la materia. ¿Cómo le parece que esa materia le costó la carrera a un compañero? O sea, le dio, la perdió, dos la perdieron. Y uno de ellos le dio tan duro que no pudo volver a la universidad. Sí, ahí miramos cómo, a pesar de nuestra debilidad, póngale cuidado, a pesar de nuestro error, y lo digo, a pesar de nuestra tontera, porque yo fui tonto, era una cuestión sencilla. Teníamos que hacer un trabajo y un informe, y la práctica, y yo hice la práctica e hice el informe, y no hice el trabajo, no entendí, no escuché, me distraje cuando hablaron, no lo hice en todo caso. Pero como la gracia de Dios está sobre nosotros, sobre mi vida, entonces el Señor me favoreció. ¿Listo? En medio de la tontería, digámoslo así. ¿Por qué? Porque, pues, a pesar de toda la debilidad, ahí yo estaba delante de Dios buscando agradarlo, buscando obedecerlo al Señor en medio de la debilidad. ¿Listo? Y entonces les decía, o como dice aquí, para todo hay un tiempo. En el libro de Dios está escrito todo el tiempo, el cronograma de cada ser humano está escrito. ¿Listo? Ojalá nosotros, mire, y esto parece un tema que no tiene mucha importancia, pero esto sí que es importante. Sí que es importante para toda persona. Sí, tan importante que, mire, cuando uno se pone en las manos de Dios, cuando uno obedece y se deja dirigir a Dios hasta el momento de la muerte, ya está definido. Que sea el momento de nuestra partida de este mundo, que sea conforme a como está escrito en el libro del Señor, en el libro de la vida. No antes, no después. ¿Listo? Que sea todo lo que tenga que ver con nosotros,
sería bueno que nos propongamos. Sería bueno que nos propongamos. Por favor, los jóvenes, jovencitas, queridas, por favor, mucho cuidado con eso. Le voy a decir algo. ¿Qué está escrito en el libro de la vida con respecto a usted? Que si usted está estudiando en bachillerato o está en la universidad, no pierda semestres por vago. Perdóneme que le diga tan claro. ¿Listo? En el libro de la vida de Dios está que usted haga la primaria en 6 años, contando el kinder, el bachillerato en 6 años y la universidad en 5 años. Si ya por descuido, por ir a recochar, por no hacer tareas, por estar pensando en otras cosas, se demora más, eso ya es su tiempo, ya no es el tiempo de Dios. ¿Listo? Hay un tiempo para tener las relaciones interpersonales. Hay un tiempo para tener la novia, para tener el novio. Muy bonito, muy lindo, hermoso cuando el noviazgo se tiene en el propósito y en el tiempo de Dios. Eso es algo lindísimo, les digo, de parte de Dios. Los invito y les digo esto para que se motiven. Que la relación de noviazgo que usted, hermanita, señorita, doncella, lo que sea, tenga su novio en el propósito y en el tiempo de Dios. Qué linda experiencia que va a tener. Y usted, jovencito, que tenga su novia, su noviecita, su amorcito, que lo tenga en el propósito de Dios y en el tiempo de Dios. Va a ser algo hermoso, se lo digo por experiencia. Pero si usted se anticipa, pero si usted no espera el propósito de Dios, sino que se autodetermina conforme a su libre albedrío, no le digo que va a ser hermoso. No se lo digo porque le estaría mintiendo. Y a la verdad, yo no tengo que agradar a nadie sino al Señor en lo que le estoy diciendo. Dice la palabra de Dios en la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 5, versos 1 y 2. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mire, hay tiempos y hay ocasiones que el Señor nos las da a conocer a nosotros individualmente, a nuestros pastores, a nuestros familiares, a nuestros padres. ¿Listo? Hay tiempos, por ejemplo, en el que si un muchacho o una muchacha ya es capacitado, está trabajando, devenga y pues quiere independizarse, no como padre, pues no le ve problema. ¿Listo? En general hay circunstancias en que pues son decisiones apresuradas y todo. Hay otras ocasiones en que uno dice, perfecto, está muy bien. Sí, hay momentos en que a uno le consultan o uno mismo dice, voy a comprar esto. Es el momento de comprar, es el momento de iniciar este proyecto. Yo siento que es el tiempo. ¿Por qué eso? Porque el Señor le ha revelado y porque el Señor va a respaldar. Oído con eso, va a respaldar. Que eso es hermoso, ver el respaldo de Dios. ¿Listo? Sin embargo, hay tiempos que el Señor no nos los revela, no nos los da a conocer.
y uno que pues es general a todos los creyentes, es el momento de la venida del Señor, porque aquí dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que no se sabe en qué momento. Es como que si a alguien le anunciaran: mire que esta noche se le van a entrar los ladrones. Usted pregunta: ¿a qué horas van a venir? Le dicen: no sé, pero se le van a entrar. Entonces a esa persona que ya está anunciada, ¿qué hace? Durante toda la noche va a estar vigilando, esperando, va a estar preparada para no ser sorprendida. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ningún ser humano, ni el Hijo de Dios, tiene la fecha. ¿Qué tenemos que hacer? Esperarlo, estar preparados, estar vigilantes. Ese es el único tiempo común a todo el pueblo de Dios que no lo sabemos. Mire, Dios incluso hay casos en los cuales hasta el día de la muerte se los revela. Recordemos de ese rey Josías, creo, no recuerdo, a quien el Señor le mandó la razón: ordena tu casa porque vas a morir. Le mandó la razón del día de su muerte, y el rey lloró, y ante esas lágrimas se le añadieron 15 años más. O sea que a partir de ese momento ese rey ya sabía el día exacto en que iba a morir. Esto entendámoslo, o lo traigo para que entendamos bien esto de los tiempos, para concluir que nuestro reloj, nuestro almanaque, calendario y nuestros propósitos estén perfectamente sincronizados con los del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos delante de ti, dándote gracias. Yo te doy gracias por los tributos de tus hijos y de tus hijas. Te pido que les sigas bendiciendo, proveyendo rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Ayúdanos en este peregrinaje, Señor. Ayúdanos a sincronizar nuestro reloj, nuestro calendario con el de Dios. Que así como en el libro de la vida están escritas todas aquellas cosas que han de suceder sin faltar ninguna de ellas, asimismo estén escritas en nuestros corazones, Señor. Que así como en el tiempo de Dios todo tendrá cumplimiento en nuestra vida, asimismo en nuestra voluntad, en nuestra decisión, que todo se cumpla en el orden y en el tiempo de Dios. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos asistas en todo, Señor. Ayúdanos a estar sujetos a ti, Señor, porque eso es lo más importante, lo que más nos bendice es estar bajo la autoridad tuya. Que tus tiempos sean los nuestros, que tus propósitos sean los nuestros, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por las autoridades delegadas. Gracias por nuestros pastores. Gracias porque nos has bendecido, y lo digo personalmente, a mi familia, a mí, nos has bendecido mucho, poniéndonos bajo la autoridad de tus siervos, Señor. En esta mañana oramos por nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, todo este ministerio apostólico. Oramos por nuestras autoridades civiles, militares. Oramos por Colombia, por la paz para Colombia, Señor. Te pedimos que tú nos concedas gobernantes conforme a tu corazón, conforme a tu propósito, que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo Israel, por la paz de Jerusalén. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos.